Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Evander Montero y esta es mi exposición sobre formas y manifestaciones de la violencia en Costa Rica. Bueno, aquí les hago una breve introducción. Se van a abordar temáticas. Bueno, primero quería empezar con este dato importante antes de las temáticas que se van a abordar, que es que Costa Rica cerró el 2024 con 880 homicidios, siendo este el segundo año más violento en toda la historia de Costa Rica. Se va a abordar sobre qué condiciones fomentan e intensifican la violencia en Costa Rica, sobre qué condiciones hay en particular que pueden empeorar esta problemática, sobre si las medidas que toma el Estado, sobre cuáles son las medidas que ha tomado el Estado, si son eficientes, si no lo son en algunos casos. También se trata de no englobarlas todas como en el mismo saco, porque han habido varias, porque básicamente han habido varias administraciones y cada administración ha tenido su propia forma y su propia manera de lidiar con esto. Ahora vamos a hacer un repaso breve a través de la historia de la violencia social en Costa Rica. Si tomamos en cuenta formas de discriminación como la xenofobia, como el racismo, como formas de violencia, que claramente lo son, porque son una forma de exclusión también con las personas miembros de estas minorías, claramente Costa Rica ha tenido una historia bastante violenta. Esto, por supuesto, ya per se, por ser parte de Latinoamérica, pues tenemos la historia española, la historia de la colonia. Entonces, toda esta cultura violenta ha ido mutando, ha ido cambiando a lo largo de la historia, hasta el punto en el que estamos ahora, que básicamente se expresa a través de condescendencias, a través de chistes, a través de comentarios no muy obvios, pero que al analizarlos tienen un trasfondo xenofóbico o racista. Las políticas neoliberales en el país. Este es el primer tema a abordar debido a que son una gran parte de las causas. ¿Debido a qué? Debido a que generan desigualdad, debido a que generan desempleo, debido a que generan problemas en la población costarricense en general y problemas del tipo de desempleo, del tipo de que un salario mínimo común no es suficiente para mantener una familia y suelen ser personas de barrios marginales donde hay mucha presencia de crimen, de narcotráfico, de actividades ilícitas sumamente lucrativas y resulta francamente tentador tirarse hacia este tipo de conductas tentativas, hacia este tipo de conductas ilícitas que parecen no tener consecuencias a priori porque nunca se les atrapa en el primer crimen o es muy raro. Se les atrapa cuando ya están acostumbrados a ese tipo de vida y cuando ya se han asimilado y se han hecho la idea de que simplemente no tiene consecuencias. Entonces, vamos al siguiente punto. Sobre la corrupción. La corrupción podemos definirla como cualquier tipo de abuso de poder de una autoridad que está por encima de la población civil o de otra población para su beneficio propio. El caso más típico, el caso que todo el mundo se imagina, es del presidente tomando dinero destinado al Estado para sus propios fines, básicamente, desviando fondos. Entonces, es el ejemplo más clásico de corrupción, pero también existe corrupción policial, también existe corrupción incluso en los medios de comunicación, telediarios y ese tipo de aproximaciones que básicamente toman información, la tejiversan o ocultan información a cambio de dinero, básicamente. No sé si ustedes lo sepan, pero hubo una polémica interesante por el hecho de que a ciertas empresas relacionadas con el periodismo, sin mencionar específicamente cuáles, aunque muchos ya deben saberlo, no se les cobraba impuestos, a pesar de que literalmente son de las empresas más lucrativas y que más dinero generan en todo el país. Eso también califica como ejemplo de corrupción, algo muy común en Costa Rica, desafortunadamente. Sobre el racismo, Costa Rica es un país que por mucho tiempo tuvo racismo literalmente sistémico, en el sentido de que a la población afrocostarricense no se le permitía salir de Limón, no se le permitía ir al Valle Central, y esa huella sigue incluso marcada ahora, en el punto de que la mayoría de la población afrocostarricense sigue viviendo en Limón, a pesar de ya ser libres de circular por donde gusten. Lastimosamente, muchas de sus condiciones socioeconómicas no se los permiten y es una población hasta cierto punto marginada, a pesar del aporte inmenso y sustancial que le han hecho al país. Otro ejemplo es la población china, que a pesar de que sí tienen ciertas facilidades respecto a otras minorías aquí en Costa Rica, también sufren discriminación, también sufren exclusión
y todo, como les decía, en esta forma peculiar, condescendiente del humor tico, ¿no? En esta forma de los chistes, en esta forma de las condescendencias. Eh, Sobre la xenofobia es definida como el desprecio irracional, como el miedo hasta cierto punto a personas del país externo. Pero no es como que Costa Rica tenga un sentimiento ya intrínsecamente orgulloso y intrínsecamente enaltecido de sí misma, en el sentido de que Costa Rica se considera, tiene un complejo fuerte de inferioridad respecto incluso de otros países de Latinoamérica, pero particularmente tienen ese complejo de superioridad raro con la otra parte de Centroamérica, con países como El Salvador o Nicaragua. Y volvemos a lo mismo, es una xenofobia que normalmente no se expresa de la manera directa, agresiva, violenta, discriminatoria. Muchas veces sí, desafortunadamente. Hay casos en los que sí, pero esos casos son abiertamente rechazados incluso por personas que caen en otras formas más sutiles de xenofobia. Entonces hay que reevaluar en el sentido de que hasta lo que no se considera discriminación popularmente puede llegar a serlo, dependiendo del contexto y dependiendo de la intención con la que se haga. Sobre los homicidios, como se mencionó al principio de esta investigación, Costa Rica ha tenido un incremento abismal en cuanto a los homicidios, al punto de tener su segundo año más violento en toda su historia en el 2024, un año en el que se supone todo debería estar muchísimo más estable respecto a otras épocas, debido a que económicamente incluso el país estuvo en deflación durante ese año, pero no es el caso y la violencia sigue aumentando, desafortunadamente. Son muchos homicidios utilitarios, homicidios por dinero, homicidios por asalto, porque el asalto escaló hasta convertirse en homicidio, o homicidios por sicariato y por beneficio económico. Entonces, generalmente, y lo más doloroso es que muchas veces ni siquiera el objetivo del crimen en sí era el homicidio, y el homicidio es tratado como una consecuencia externa. Las soluciones simplistas o radicalizadas, soluciones que te daría la mayor parte de la población costarricense, soluciones como aplicar la pena de muerte, soluciones como la pena con la pena de muerte, por ejemplo, soluciones como la cadena perpetua, soluciones que podrían sonar lógicas en principio, pero son conceptos, son cosas que son muy nuevas para la sociedad costarricense, que nunca se han aplicado y que por supuesto que tendrían un impacto inmediato y probablemente consecuencias muy perjudiciales a nivel país. La noticia que se decidió compartir es de una pareja asesinada en Guapiles tras una riña que se inició en el interior del lugar. Hay una disculpa, la palabra riña no estaba escrita del todo bien, pero bueno, eh, las implicaciones de esto es que probablemente había una seguridad deficiente, la persona con el arma estuvo dentro de la discoteca, así que se desconoce si logró entrar con un arma adentro, lo que sería absolutamente un fallo garrafal por parte del personal de seguridad, o si logró guardar el arma afuera y poderla usar y cometer el crimen, lo que también sería una falla garrafal. Y en este caso ni siquiera califica como homicidio utilitario porque realmente no ganaba nada asesinando a la pareja. Fue un impulso, fue parte de la tensión que se vive día a día en Costa Rica últimamente con todo ese tema de la violencia, con la falta de empatía y con la falta de valores. Reflexiones finales. Hay que entender que muchas veces la violencia social, como en el caso de la discriminación, como en el caso de la exclusión, de la condescendencia, no es obvia, no es evidentemente violenta. Sin embargo, eso no hace que esta violencia sea menos válida. Incluso puede ser el origen para otros tipos de violencia que sí es evidente, que sí es obvia, y ahí es donde sí normalmente las personas, el común de la gente, comienza a pedir derechos, comienza a pedir que se hagan soluciones, pero ellos mismos no han implementado soluciones a nivel micro desde estos tipos de violencia más discretos que generan otros más graves. Y aquí estarían las referencias bibliográficas. Muchas gracias.